este video te voy a revelar las 3 leyes financieras de Proverbios 31 que los ricos aplican en secreto. Muchos pasan noches enteras de rodillas, llorando y clamando por un milagro financiero. Oran para que Dios pague sus deudas, oran para que el dinero rinda, oran para que aparezca una oportunidad de la nada. Pero al día siguiente, apenas reciben un centavo de ganancia, lo primero que hacen es correr a gastarlo en consumo, en ropa de marca, en un auto que no pueden mantener o en lujos para impresionar a personas a las que ni siquiera les importan. Escúchame bien hoy, porque voy a ser dolorosamente honesto contigo, Dios no va a bendecir tu desorden, ni el cielo va a financiar tu falta de estrategia. La Biblia es clara de Génesis a Apocalipsis, Dios jamás premia la pasividad, Dios premia la administración y la visión. Vivimos en una cultura que ha romantizado la escasez, haciéndote creer que la pobreza es sinónimo de santidad. Pero cuando abres las Escrituras con mentalidad de esclavo, solo ves limitaciones. Cuando las abres con el código de un sabio, descubres que el creador del universo dejó un manual exacto de engranajes financieros y algoritmos de multiplicación económica. Hoy vamos a destruir para siempre la mentalidad de escasez que ha estancado a tu familia por generaciones. Vamos a entrar en las páginas de un texto que ha sido malinterpretado durante siglos, Proverbios capítulo 31. La mayoría de las personas leen este pasaje buscando únicamente virtudes domésticas, pero los hombres y mujeres más ricos de la historia hebrea sabían que este texto es, en realidad, la radiografía corporativa de un holding empresarial de éxito masivo. Si estás listo para romper tus cadenas mentales y entender cómo los grandes imperios aplican estos secretos en la actualidad, quédate hasta el último segundo de este video. Tu transformación financiera comienza ahora. Vayamos directamente al versículo base de nuestro estudio. Proverbios 31, versículos 14 al 18 dice textualmente, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche. Detén el segundero de tu vida por un instante y analiza estas palabras bajo la lupa del análisis financiero moderno. El texto no nos está describiendo a una persona pasiva que espera que las cosas caigan del cielo. Nos está presentando a una CEO de alto rendimiento. Analicemos el versículo 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Qué significa esto en el año 2026? Esto es la definición exacta de la importación, el comercio global y el arbitraje de mercado. Ella no dependía de la economía local de su aldea, buscaba oportunidades donde el recurso era barato y lo traía a donde el valor percibido era premium. Pero el versículo más impresionante, el que hace temblar cualquier mentalidad de empleado y activa la visión de un inversionista, es el versículo 16, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Mira el proceso quirúrgico en 3 pasos. Primero, considera. Eso en finanzas se llama estudio de mercado, auditoría de viabilidad, análisis de riesgos y evaluación de márgenes. Ella no compraba por emoción, compraba por datos. Segundo, la compra. Poseía la liquidez, el flujo de caja necesario para adquirir el activo sin ahorcar su operación. Y tercero, planta viña del fruto de sus manos. No dejaba la tierra ociosa esperando que ganara plusvalía de forma pasiva. Creaba una unidad de negocio productiva dentro del terreno para generar flujos de ingresos múltiples y recurrentes. Déjame contarte una historia de la vida real que demuestra que este principio funciona exactamente igual hoy en día. A finales del siglo XIX, un joven contable llamado John D. Rockefeller, un hombre profundamente creyente que leía las escrituras diariamente y diezmaba desde su primer salario, analizó el caótico mercado del petróleo en los Estados Unidos. En lugar de perforar pozos de forma emocional y arriesgada como todos los demás, él aplicó el principio bíblico de considerar la heredad. Rockefeller vio que la minería era un juego de azar, pero el refinamiento y el transporte eran naves de mercader constantes.
Invirtió con paciencia, estandarizó los procesos para reducir los márgenes de pérdida a cero y reinvirtió cada dólar de ganancia en comprar más infraestructura. Construyó Standard Oil no basándose en la suerte, sino en el orden y el control milimétrico de la cadena de suministro, tal como lo dictaba el Código de Proverbios 31. Llegó a convertirse en el hombre más rico de la historia moderna, y cuando los periodistas le preguntaban el secreto de su éxito, él respondía con firmeza que su única habilidad era el apego estricto a las leyes de la administración divina y el orden financiero. Esto nos lleva a la primera ley financiera de Proverbios 31, la diversificación absoluta como nave mercante. El error más destructivo que comete el 95% de la población mundial es depender de una sola fuente de ingresos. Si tienes un solo empleo, o si tu negocio depende de un solo producto o de un solo cliente, estás a un solo paso de la quiebra absoluta. Estás violando la ley bíblica de las naves de mercader. La mujer virtuosa no vendía solo una cosa. Si lees el capítulo completo, descubres que producía telas, vendía cinturones a los mercaderes, administraba bienes raíces y gestionaba viñedos. Tenía múltiples flujos de ingresos corriendo hacia su casa de forma simultánea. Permíteme ilustrar esto con una parábola moderna del ecosistema financiero actual. Imagina dos agricultores en tiempos de sequía. El primer agricultor se especializó únicamente en sembrar maíz. Puso todo su capital, todo su tiempo y toda su fe en ese único grano. Cuando el cielo se cerró y el viento seco sopló, toda su cosecha se marchitó y su familia cayó en la ruina. El segundo agricultor, entendiendo el principio de las naves mercantes, diversificó su granja. Mientras esperaba que el cultivo principal creciera, instaló colmenas de abejas para producir miel, construyó un pequeño sistema de recolección de agua para vender a sus vecinos y manufacturaba herramientas de madera en sus noches de invierno. Cuando llegó la crisis, el maíz falló, pero la venta de miel y agua sostuvo su hogar con abundancia. En la economía del 2026, tu empleo o tu servicio principal es solo tu maíz. Necesitas usar la tecnología actual para construir tus naves de mercader digitales. Necesitas crear un canal de YouTube, automatizar un negocio de comercio electrónico, escribir un ebook o invertir en microacciones que distribuyan dividendos. No importa el tamaño de tu fuente de ingresos actual, lo que importa es que no permitas que tu vida financiera dependa de un solo cable. Si ese cable se corta, tu castillo de naipes se derrumba. Los ricos no trabajan por dinero, trabajan para construir y adquirir sistemas de ingresos múltiples que traen el pan de lejos, incluso mientras ellos están durmiendo. Pasemos ahora a la segunda ley financiera, la evaluación fría de márgenes de ganancia. El versículo 18 declara una verdad matemática contundente: ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche. Detente ahí. ¿Cómo sabe un empresario que su negocio va bien? ¿Por la cantidad de aplausos que recibe? ¿Por el tamaño de su local? No, un negocio va bien únicamente cuando los números internos muestran una rentabilidad saludable. La frase hebrea original implica que ella medía, calculaba y auditaba el rendimiento de sus operaciones con una precisión matemática absoluta. El gran veneno de los emprendedores modernos es confundir facturación con ganancia. Muchos se llenan la boca diciendo: mi negocio facturó $10,000 este mes. Pero cuando revisas sus costos de adquisición, sus impuestos, sus costos operativos y de logística, descubres que gastaron $9,800 para ganar esos $10,000. Su ganancia real fue de apenas $200. Eso no es un negocio próspero, eso es una autoesclavitud glorificada de alto estrés. Si quieres aplicar el código de Proverbios 31 en tus proyectos actuales, tienes que implementar la regla del margen mínimo del 30%. Cualquier producto que vendas, cualquier servicio que prestes o cualquier contenido que crees debe estar estructurado matemáticamente para que, después de pagar absolutamente todos los costos directos e indirectos, te quede un mínimo del 30% de margen bruto libre en tu mano. Si vendes un producto por $100, su costo total de producción y entrega no puede superar los $70. Si tu margen es menor al 30%, no tienes un negocio,
Tienes un pasatiempo costoso que ante cualquier crisis o fluctuación del mercado se convertirá en una máquina generadora de deudas. La mujer de Proverbios 31 sabía exactamente cuánto costaba su lino, cuánto pagaba a sus criadas y a qué precio vendía a los mercaderes de Canaán. Su lámpara no se apagaba de noche no porque sufriera de insomnio por estrés, sino porque la rentabilidad de su sistema era tan alta que le daba la tranquilidad y los recursos para mantener la operación corriendo sin interrupciones. Llegamos a la joya de la corona, el pilar sobre el cual se construyen las fortunas intergeneracionales. La tercera ley financiera, el algoritmo de reinversión obligatoria. Volvamos a mirar el versículo 16 con ojos de estratega, y planta viña del fruto de sus manos. Presta atención a la procedencia del capital con el que planta la viña, del fruto de sus manos. Ella no fue al banco del imperio a pedir un préstamo con intereses usureros que ahogaran su futuro. Tampoco usó las primeras ganancias de la compra de la heredad para comprarse joyas nuevas o vestidos caros para lucir en las fiestas del palacio. Tomó el fruto acumulado, las ganancias netas de sus primeros negocios, y las inyectó directamente en un nuevo activo productivo. Este es el secreto mejor guardado de las dinastías empresariales más ricas del planeta y que la mentalidad de escasez jamás logrará comprender. Cuando un pobre recibe una ganancia, ve dinero para gastar. Cuando un rico recibe una ganancia, ve semillas para plantar. Aquí es donde implementamos la regla de oro para tu negocio o tu vida personal en este 2026. El algoritmo del 40% de reinversión obligatoria. Durante los primeros 2 años de cualquier proyecto que inicies, estás estrictamente obligado a tomar el 40% de cada dólar de ganancia neta y devolverlo inmediatamente al sistema. No vas a tocar ese dinero para tu beneficio personal, no vas a cambiar de teléfono, no vas a irte de vacaciones costosas. Ese 40% se destina exclusivamente a optimizar tu software, mejorar la calidad de tus recursos visuales, contratar mejores editores, pautar publicidad paga de alto impacto o adquirir herramientas avanzadas de inteligencia artificial que automaticen tu flujo de trabajo. Si sacrificas el consumo inmediato de hoy por la capitalización de tu sistema, estás comprando tu libertad del mañana. La mujer virtuosa esperó con paciencia estratégica. Dio el terreno vacío, lo pagó con su flujo de caja, reinvirtió las ganancias de sus textiles y solo entonces plantó la viña. Años más tarde, esa viña producía vino de forma automática, generando una riqueza pasiva que sostuvo a sus hijos y dejó un legado que trascendió la historia. La riqueza express es un mito del Internet que solo enriquece a los que venden falsas ilusiones. La verdadera prosperidad duradera, la que cuenta con el respaldo y la bendición del Altísimo, se construye bajo el algoritmo inquebrantable de la siembra, la paciencia y la reinversión estratégica. Hemos destruido las bases de la mentalidad de escasez y te he entregado las 3 llaves maestras que la palabra de Dios dejó registradas para tu liberación económica: diversificación absoluta, evaluación fría de tus márgenes y un algoritmo estricto de reinversión. La pregunta ahora no es si este sistema funciona, la pregunta es si tú tienes el coraje y la disciplina para aplicarlo en tu vida a partir de hoy. Quiero que hoy rompamos espiritualmente y matemáticamente con ese ciclo de pobreza y frustración que ha perseguido a tu linaje. Como un acto de compromiso absoluto con tu futuro, con tu mentalidad de abundancia y con el legado de tu familia, escribe ahora mismo aquí abajo en los comentarios la frase de poder de esta ley: soy un administrador sabio de mis ganancias. No lo escribas por cumplir, escríbelo como un decreto de orden financiero que sella tu decisión de dejar de ser un consumidor pasivo y convertirte en un multiplicador del reino. Porque quiero que entiendas la gravedad espiritual de lo que estamos haciendo hoy aquí. La pobreza y la escasez persistente en una familia rara vez son un problema de falta de dinero, casi siempre son el resultado de un patrón invisible, un ciclo de decisiones ciegas, hábitos de autocomplacencia y un analfabetismo financiero heredado que ha perseguido a tu linaje por generaciones. Mira hacia atrás en tu historia familiar por un instante. ¿Cuántos de tus antepasados trabajaron hasta el cansancio, doblando su espalda bajo el sol de la necesidad, para terminar sus días sin un legado que heredar a sus hijos? ¿Cuántas veces has visto el mismo patrón de deudas, el mismo estrés a fin de mes,
el mismo miedo a abrir las cuentas o el mismo techo financiero deteniendo tus proyectos justo cuando estabas a punto de avanzar. Eso no es casualidad. Eso es un ecosistema mental de escasez que opera en piloto automático en tu mente subconsciente. Las finanzas son un reflejo directo de lo que gobierna tu espíritu. Si hay desorden y vacío en tus bolsillos, es porque primero hubo un decreto de temor, de conformismo o de ignorancia en tus pensamientos. Y las leyes del orden divino establecen que Dios jamás multiplicará aquello que tú no sepas administrar. El cielo no va a financiar tu desorden, pero el cielo desatará recursos ilimitados cuando demuestres que eres un suelo preparado para sembrar, multiplicar y proteger la herencia del reino. Por eso, en este preciso momento, quiero que detengas cualquier distracción. Apaga el ruido del mundo exterior. Vamos a hacer una oración poderosa de ruptura legal y activación corporativa en el espíritu para arrancar de raíz la maldición del desorden, el autosabotaje y la complacencia pasiva. Si puedes hacerlo en el lugar donde estás, cierra tus ojos, concéntrate en la frecuencia de mis palabras y di conmigo con convicción, sellando este pacto en el silencio de tu corazón. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, dueño del oro y de la plata y de todo lo que en ellos habita. Hoy me presento ante el tribunal de tu gracia, reconociendo con humildad que cada recurso, cada idea y cada centavo que ha pasado por mis manos proviene de tu providencia divina. Te pido perdón de manera consciente por los días en que administré con ignorancia, por las veces en que gasté por emoción y no por datos, por las ocasiones en que el temor al futuro guió mis inversiones y por haber permitido que la mentalidad de escasez y queja gobernara los muros de mi hogar. En este momento, bajo la autoridad inquebrantable de tu palabra y en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, yo rompo, anulo y desato mi vida, mi mente y mis finanzas de toda herencia espiritual de pobreza. Rompo todo ciclo de endeudamiento que persiguió a mis padres y abuelos. Cancelo en el espíritu todo decreto de escasez, de pérdida y de frustración que haya intentado detener mi destino económico. Hoy decido divorciarme para siempre del sistema de esclavitud del consumo inmediato y la gratificación instantánea. Activo en mi vida, en mis negocios y en mis proyectos el diseño estratégico y la sabiduría de Proverbios 31. Declaro que mi mente se alinea hoy con tu orden y tu claridad matemática. Mis manos se vuelven productivas, mis ideas se transforman en naves de mercader capaces de traer el pan de lejos y diversificar mis fuentes de ingresos. Declaro que a partir de hoy, cada ganancia que pongas en mis manos será tratada con el rigor de un administrador fiel, evaluaré mis márgenes con frialdad, protegeré mi flujo de caja y aplicaré el algoritmo de la reinversión obligatoria para edificar un legado intergeneracional próspero. Establezco que no seré un siervo del dinero, sino que el dinero trabajará para mí, para mi familia y para financiar la expansión de tu reino en la tierra. Desato una unción de multiplicación, de visión ejecutiva y de paz financiera sobre mi hogar. Lo creo, lo decreto y lo sello en tu santo nombre. Amén y amén. Escúchame con atención, sabio administrador, una oración sin acción es una completa ilusión espiritual. Dios ya abrió las ventanas de los cielos, ya te entregó el manual exacto y ya desató las cadenas de tu mente, pero ahora te toca a ti mover los brazos y ejecutar la estrategia. La mujer virtuosa de las Escrituras no se quedó de rodillas dentro de su tienda de campaña esperando que la viña cayera del cielo o que una heredad le fuera regalada por el azar. Ella se levantó de noche, caminó, investigó el mercado, negoció con los mercaderes, calculó sus costos, vendió con margen y reinvirtió con una disciplina inquebrantable. El cambio radical en tu situación financiera no va a ocurrir cuando cambie el presidente de tu país, ni cuando la inflación baje un par de puntos, ni cuando ocurra un golpe de suerte milagroso. Tu realidad va a transformarse el día en que tú decidas cambiar radicalmente tus hábitos diarios. El día en que mires tus ganancias y, en lugar de ver dinero disponible para gastar en lujos pasajeros que alimentan tu ego, veas las semillas sagradas que financiarán la libertad absoluta de tus hijos y de tu descendencia. No subestimes el poder de lo que acabas de decretar aquí hoy. Al escribir en la sección de comentarios la frase de poder, soy un administrador sabio de mis ganancias, estás firmando un contrato público, espiritual y digital.
Le estás notificando al mundo exterior y al mismísimo algoritmo que hoy nos conecta, que tú ya no perteneces a la masa gris de consumidores pasivos que entran a las plataformas digitales buscando entretenimiento vacío para adormecer su frustración financiera. Al dejar ese comentario, estás declarando que perteneces a la élite de aquellos que buscan sabiduría real, que invierten en su conocimiento y que están dispuestos a pagar el precio de la disciplina estricta hoy, para poder disfrutar de una libertad ilimitada el día de mañana. Este canal no se creó para darte motivación barata ni discursos emocionales que se olvidan a los 5 minutos. Este espacio nació para ser tu base operativa, tu consultoría financiera de alto nivel y tu escuela de negocios bajo el orden divino. Cada video que publiquemos, cada código que revelemos, será un ladrillo sólido en la construcción de tu imperio familiar. Si fallas en educarte y en aplicar estos principios matemáticos, estás planificando conscientemente tu propio estancamiento. Pero si te comprometes con este proceso de transformación, te garantizo en el nombre del Altísimo que en los próximos meses mirarás atrás y no reconocerás tus cuentas bancarias ni tus proyectos, porque el respaldo divino opera únicamente donde hay orden, rigor y fe en movimiento. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna clase maestra, dale un me gusta a este video si estás listo para activar tu multiplicación y activa la campana de notificaciones ahora mismo. No dejes tu crecimiento en manos del destino, haz que las herramientas digitales y el algoritmo trabajen para edificar tu espíritu y tu bolsillo. Prepárate, porque en nuestro próximo encuentro vamos a abrir las páginas del Génesis para revelar los códigos ocultos de riqueza y los pactos de activos que convirtieron a Abraham, Isaac y Jacob en los hombres más prósperos, influyentes y poderosos de toda su era. Que la paz del Creador del universo, la agudeza mental y la claridad matemática guíen cada una de tus decisiones e inversiones. Nos vemos en el siguiente nivel de tu legado, administrador sabio.